el podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo, por Carolina Ríos. Hola, ¿cómo están? Bueno, nuevamente nos encontramos en otro episodio. Estamos todavía, ¿verdad?, en el mes de febrero, en el del mes que se celebra, ¿verdad?, el amor, la amistad, pero que yo les he dicho que nosotras como creyentes debemos de celebrar sobre todo el amor de Dios, ese amor que nos encontró y que nosotros no podemos amar si no hemos sido primero amadas por Dios, como dice su palabra. Y sean bienvenidos todos a este nuevo episodio, esta segunda parte que vamos a empezar a ver. Hemos estado, ¿verdad?, viendo ya la penúltima bienaventuranza y hemos podido conocer un poco, y vimos casi prácticamente una introducción la vez pasada y hoy ya vamos a entrar de lleno al tema. No sin antes, por favor, pedirles que si a ustedes les son de bendición todos estos episodios, este ministerio de este podcast Enlazadas, por favor ahí pueda darle like o me gusta, activar notificaciones y también pues compartirlo, ¿verdad? Y suscribirse. Todo eso para ustedes gratis y a mí me ayuda a que YouTube pueda también recomendar todos estos episodios. Así que de antemano les agradezco a todos los que han sido nuevos suscriptores. Gracias por haberse suscrito y espero estén al pendiente de todos los episodios que estamos sacando cada semana. Bueno, también les quería recordar que yo tengo un libro en YouTube que se llama Enlazadas, Viviendo Permanentes en Cristo, que son 10 retos. Es un libro de trabajo, no es un libro de lectura, y ayuda a mantener esa relación enlazada permanente a Cristo. Así que lo pueden encontrar también ahí en Amazon. Está este libro, pueden ver ahí algunas referencias de personas, mujeres que lo han trabajado, lo que dicen sobre este trabajo y el aplicar esos 10 retos. También les quiero recordar que ya está una página en Facebook referente a este podcast Enlazadas, así que así lo pueden encontrar, si pueden ir ahí a Facebook y también ahí pues darle me gusta, ir siguiendo la página para que ustedes se enteren de todo lo nuevo que va a haber y sean las primeritas en saber qué nuevos episodios vienen, así que búsquenlo como podcast Enlazadas. Y bueno, habiendo ya dicho todos estos anuncios, porque luego se me olvida, vamos a empezar y vamos a continuar con la segunda parte de esta serie de las bienaventuranzas, que ya hemos dicho, ¿verdad? ¿Quién es bienaventurado? ¿Qué significa ser bienaventurado? ¿Qué es ser grandemente feliz? Llenas de las bendiciones de Dios, favorecidas por Dios, afortunadas de conocer a Dios, llenas de felicidad. Eso es lo que quiere decir bienaventuradas. Así que solo es un recordatorio. Si ustedes están siguiendo la serie, ya se debió haber acordado. Y bueno, lo que vamos a seguir viendo hoy, que es la segunda parte, es en la bienaventuranza 8 de Mateo 5, versículo 10, donde dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Y estábamos viendo que el carácter o una calidad o cualidad de carácter que está pidiendo el Señor Jesucristo para esta bienaventuranza es el compromiso. Recuerde que cada bienaventuranza que hemos visto en el pasado va una ligada a otra y tenemos que estarlas practicando unas y bueno, se van acumulando porque la práctica va siendo de todas, para que para este momento nosotros ya tengamos ese distintivo de estar bien comprometidas con el Señor, lo cual nos va a dar como resultado tener una lealtad firme e inquebrantable, pase lo que pase. Por eso esta bienaventuranza dice los perseguidos, los acosados. Y estábamos viendo qué significa ser perseguido, acosado, cómo es practicar esta bienaventuranza, ser íntegros, actuar con esa honestidad que nos debe de caracterizar a cualquier cristiano normal y vivir de acuerdo a los principios éticos de la palabra de Dios. O sea que debemos de ser esas mujeres rectas en todas las esferas de la vida. Y de hecho, todo el sermón del monte
y estas 8 y 9 bienaventuranzas es solamente un retrato genuino de lo que es cómo vive un verdadero creyente. Son los estándares. Ahora, hemos dicho que no somos personas perfectas, seguimos fallando, seguimos teniendo realmente algunas situaciones que a veces nos hacen caer en algo que no le agrada a Dios, pero también hemos visto que Dios da oportunidad de corregir y que el que sigamos nosotros o queramos realmente practicar todas estas bienaventuranzas, que es un modelo de vida que el Señor Jesucristo dio al principio de su ministerio, que yo le puse la agenda del reino, cómo debiéramos vivir desde ahorita, para cuando venga el Señor Jesucristo ya como ese Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces nosotros ya con todo gozo podamos estar listas para recibirle. Y es lo mismo que pasa con Proverbios 31, donde habla de la mujer virtuosa. A veces pareciera que hablara de una mujer perfecta, pero sin embargo, yo cuando comparto esos temas, yo siempre digo que aunque el Señor Jesucristo ponga un estándar alto, nosotras en realidad la única forma de poder llevar a cabo y practicar la palabra es a través de la ayuda del poder del Espíritu Santo. O sea, no hay otra cosa con la cual podamos vivir una vida cristiana normal en victoria en Cristo. La recompensa de esta bienaventuranza es la misma que la primera de la primera bienaventuranza. Es el reino de los cielos y ahorita vamos a ahondar un poquito en ese resultado de vivir siendo perseguidos o siendo acosadas, como yo les decía la vez pasada, y yo les preguntaba de que si alguna vez ustedes se han sentido acosadas por manifestar su fe y también vamos a ver que es una forma de vida normal del creyente normal. Mire, si usted no está siendo acosado, perseguido por su fe, algo no está haciendo bien, algo no está practicando del cristianismo, porque nosotros no le vamos a caer bien a la gente que no cree en Cristo, les vamos a incomodar y a través de esa incomodidad es que vamos a sufrir esa persecución, ¿verdad? El ser acosadas. Así que todas estas bienaventuranzas nos deben realmente de estar ayudando a vivir esta vida cristiana de la cual el Señor nos pide tener o ir formando un carácter firme y un carácter similar de acuerdo a la de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los que hemos sido perseguidas eh, por causa de la justicia, vimos que se hablaba de una justicia de ser unas mujeres rectas, de vivir de una forma que le agrade al Señor. Entonces, estábamos viendo, ¿verdad? La vez pasada, solo para recordar, que perseguido significa del griego dioko, que significa acosar o tratar perversamente. Y hoy en específico vamos a ver ejemplos realmente perversos, que yo ya hablé de uno la vez pasada, cuando asesinaron a este joven, ¿verdad? Charlie, por manifestar su fe en las universidades. Es un acoso, es un tratar perversamente, pero ya fue lo máximo en cuestión del acoso porque le quitaron su vida. Así que por eso es que estamos viendo y vamos a ver de qué forma tal vez nosotras no hemos vivido un acoso tal en el cual hemos a punto de dar la vida, ¿verdad? Pero sí hay muchos cristianos durante toda la historia del cristianismo donde se han relatado muchos testimonios de familias cristianas que han sido perseguidas de forma violenta y han perdido la vida por su fe. Y hoy, en el 2026, sigue ocurriendo lo mismo. Así que es algo que realmente debiéramos de considerar el pedirle a Dios que nos ayude a vivir esta bienaventuranza, porque nosotros pudiésemos, ya les di ejemplos la vez pasada de qué forma también podemos ser acosadas en este país, donde se supone que hay libertad de religión, donde yo puedo manifestar mi fe, pero también podemos ser acosadas. Y remítase al capítulo anterior o al episodio anterior para que usted vea ese tipo de acosos que nosotros vivimos en países donde supuestamente sí hay libertad, pero donde no hay libertad religiosa, ese acoso se vuelve severo. Es un trato perverso, diabólico, ¿verdad? Donde el enemigo usa a estas personas para atacar a su pueblo cristiano.
Entonces, para el mundo en el que estamos viviendo, que es un mundo lleno de maldad, todas estas virtudes de las bienaventuranzas no las van a tolerar. No hay forma que las toleren. Y les repito, sí les vamos a caer mal a toda esa gente, porque nosotras, al tratar de vivir las bienaventuranzas pasadas, entonces vamos a manifestar ese carácter de Cristo que la gente se va a incomodar con nuestra forma de ser y a veces no le van a hallar sentido. Van a decir, ¿cómo te puedes sentir feliz si estás pasando una situación difícil? ¿Cómo puedes estar bien y tener tanta fe si tienes diagnosticada una enfermedad incurable, etcétera? Esa es la vida cristiana, paradojas, o sea, cosas que no tienen sentidos. Y estaba yo viendo en unas, ¿cómo se dice? Estaba viendo estadísticas de los países más felices en el mundo y supuestamente uno de los países más felices en el mundo son porque tienen un alto nivel de vida financiero, o sea, no hay pobreza. Según para el mundo, el ser felices es cuando no te falta el dinero. Ahora, el dinero sí es muy necesario, pero ¿de qué sirve tener tanto dinero si no vamos a tener salud, si no vamos a tener esa paz que solo Dios da, si no vamos a tener la seguridad de dónde vamos a ir después de morir? O sea, el dinero es transitorio, es para vivir en esta vida en la que estamos, pero no es eterno. O sea, el dinero no se va a usar cuando estemos en la presencia de Dios. Y el mundo dice que solamente los países felices son los que no tienen pobreza en cuestión económica. Así que esta definición me suena un poquito a como tal vez los fariseos de los tiempos del Señor Jesucristo pensaban también de la felicidad. Ellos, yo creo que al escuchar al Señor Jesús dar todas estas bienaventuranzas, han de haber dicho, este hombre no está bien de su cabeza, ha de estar un poco loco, porque él no puede decir que la gente puede ser feliz cuando está pobre de espíritu, que la gente puede ser feliz si es perseguida por la causa de Cristo, que la gente no puede, ¿cómo va a ser feliz si es manso? Entonces yo creo que para los fariseos, que era un grupo religioso en los tiempos del Señor Jesucristo, que ellos tenían una religión solo de vista, porque no la vivían, no querían vivir realmente, ellos ya habiendo conocido también la palabra de Dios, y solo querían, como les decía el Señor Jesús, que parecían sepulcros blanqueados, porque por fuera se podían ver muy bien, pero por dentro eran huesos eh, y estaban muertos. O sea, les dio una palabra muy fuerte el Señor Jesucristo. Por eso es que no es buena la autosuficiencia. Tal vez los fariseos no se estaban dando cuenta que ellos estaban viviendo una religiosidad, un fanatismo que mucha gente dice que a veces vivimos un fanatismo religioso. ¿O por qué? Porque solamente aparentamos amar a Dios y tal vez no lo estamos amando, pero en realidad la vida cristiana no es un fanatismo religioso, la vida cristiana normal no es apariencia, es realmente vivir una relación bien enlazada a Cristo permanente, en la cual nosotros a través de las pruebas que vivimos, a través de la vida que vamos llevando día a día, podemos salir adelante si estamos enlazadas, conectadas a Él. Y pues si estas bienaventuranzas no le funciona a la gente, es porque no tiene a Cristo en su corazón, es porque no ha recibido realmente ese regalo de la vida eterna y no ha reconocido realmente a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor. Por tanto, todo esto se le va a hacer a la gente sin Dios algo loco, algo que no tenga nada de sentido. Entonces, el Señor nos está diciendo que nos va a bendecir y que nos debemos de sentir bien afortunadas cuando nosotras estemos pasando persecución por causa de Dios, por causa de su justicia. Y esto de verdad suena muy fuerte porque ya llegamos a una bienaventuranza donde la gente realmente nos va a empezar a agredir. Ya llegamos a esa parte donde nosotros empecemos a tener realmente experiencias fuertes y que tal vez sea la prueba para muchos cristianos de decir si realmente quieren seguir viviendo esa vida o no.
porque a nadie le gusta que nos estén insultando por ser cristianos, a nadie nos gusta que nos estén criticando, a nadie nos gusta que nos estén tratando mal o que nos saquen de ciertos círculos sociales porque nosotros hemos manifestado nuestra fe, ¿verdad? Nadie nos gusta, pero quien permanece realmente en Cristo va a soportar todo eso. Pero lo peor, la prueba más fuerte es en todos aquellos países de Asia y de África, donde tanto algunos grupos, ¿verdad?, que practican el terrorismo, como también algunos países que practican esas religiones extremistas, ¿verdad? Que solamente yo creo van a saber a qué religión me refiero, porque allá en Israel, en Jerusalén, pusieron en donde estuvo el templo de los judíos, pusieron una meca. Entonces ya saben a qué religión me refiero. Una religión tan extrema que ellos dicen que tienen que perseguir a los judíos y también empezaron a perseguir a los cristianos hasta quitarles la vida, porque es un mandato según ellos de Dios. O sea que imagínense la persecución de la que está hablando aquí Cristo, el Señor Jesucristo, es una persecución tal que pueda llegar hasta quitar la vida. ¿Y esto por qué lo estoy repitiendo? Porque yo no sé cuántas de ustedes estarían dispuestas si un día llega alguien a su casa o si nos estamos congregando y alguien llega a la iglesia y nos dice, ¿quién realmente se considera cristiano? Porque quien diga que es cristiano lo voy a matar en ese momento o le voy a quitar la vida. No sé quién podría mantenerse firme con la convicción de decir, pues sí, yo soy cristiana y si me quieres quitar la vida, adelante. Se tendría que tener de verdad esa convicción de lo que hemos creído de la Biblia hasta hoy para poder realmente dar la vida por la causa de Cristo. Y por eso he repetido esto mucho, porque de esto trata esta bienaventuranza. Y pues vamos a ver algunos ejemplos, miren, hay muchos ejemplos sobre la historia del cristianismo, pero los primeros que vivieron la oposición directa del enemigo en cuestión de ser perseguidos por su fe fueron todos los primeros cristianos y los discípulos, ese grupo pequeño que se formó de 11 discípulos, ya no digo 12, porque ya para el momento que el Señor Jesucristo había ascendido a los cielos, acuérdense que Judas se había suicidado porque él es el que lo había dado a conocer, ¿verdad? Con este grupo que con quien acusó Judas al Señor Jesús, y yo creo que tanto se sintió tan mal que él se fue y se quitó la vida. Entonces, para cuando el Señor Jesucristo asciende a los cielos y deja bien establecido ahí en Hechos de que ahora él dejaría un consolador que era el Espíritu Santo, ya eran 11, aunque después también se suplió a ese discípulo con otro. Pero esos 11 discípulos, de esos 11, 10 vivieron vidas que donde les quitaron su vida por su fe. Todos esos discípulos se les quitó su vida por causa de la fe. Así que para que vean que sí se cumplió lo que decía el Señor Jesucristo cuando les decía a los discípulos, por causa de que ustedes creen en mí y me sigan y hablen de mí, les va a pasar lo mismo que a mí. ¿A qué se estaba refiriendo? Cuando al Señor Jesús lo acusaron, lo llevaron hasta la cruz y él dio su vida por toda la humanidad. Entonces les estaba diciendo a los discípulos que muchos de ellos iban a padecer esa misma clase de muerte y definitivamente así fue como sucedió. Ahora, aquí en Filipenses 1:28 dice, de ninguna manera amedrentados por vuestros enemigos, lo cual es una señal de destrucción para ellos. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino sufrir también por Él. Así, ahí lo está diciendo muy claramente el apóstol Pablo, inspirado a través del Espíritu Santo, donde nos está diciendo que la vida cristiana normal es una vida de sufrimiento por causa de Cristo, no por causa del pecado, que es muy distinto. Entonces, si nosotros realmente queremos dar una evidencia de una salvación genuina, vamos a tener que ser todo lo contrario a lo que el mundo dice que debemos de vivir. O sea, para el mundo, la gente feliz es la que está llena de dinero, la que supuestamente no se tiene que preocupar de cómo vivir su vida. Sin embargo, para la agenda del reino de Cristo,
El vivir realmente una forma genuina de cristiana es vivir sabiendo que vamos a sufrir persecución. Dice aquí en Primera de Tesalonicenses 3:3, el apóstol Pablo dice: "A fin de que nadie se inquiete por causa de esta aflicción". O sea, nos está advirtiendo que ya todo cristiano real iba a empezar a sufrir persecución. Dice: "Porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados". Guau, qué fuerte, ¿verdad? O sea, ese es el diseño de vivir honrando a Dios. Y sigue diciendo aquí Pablo en Tesalonicenses: "Porque en verdad, en cuanto estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido como sabéis". O sea que ya prácticamente Pablo está diciendo que el sufrimiento por causa de Cristo se iba a dar de alguna manera en todo cristiano que quiera vivir una vida realmente para Cristo y que tenga la convicción de seguirlos. Y todas esas generaciones de los primeros cristianos hasta hoy día, los verdaderos cristianos, como les digo, hemos padecido persecución. Y bueno, vamos a seguir adelante. También vamos a ver cómo a veces, aún dentro del cristianismo, pensamos que vivir una vida cristiana normal es ser cristianos famosos, cristianos exitosos, cristianos que solamente estemos queriendo dar apariencia, ¿verdad?, de que seguimos los principios del reino, pero realmente un hijo obediente, un hijo que quiera agradar a Dios, va a tener que vivir esta justicia de Cristo, que es vivir de una forma como les había yo dicho, íntegra, íntegra. Y el Señor nos va a poner muchos escenarios en nuestra vida, a través de nuestra vida, en la cual vamos a ver si pasamos o no la prueba de que podemos ser realmente perseguidos y no caer en esa falta de integridad. Y por eso hay que tener cuidado, porque aún dentro del ámbito cristiano no todos son verdaderamente salvos y pues no van a sufrir esa persecución, ¿verdad? Solamente los que estemos siguiendo a Cristo. En Lucas 9:26 dice el Señor Jesús: "Porque todo el que se avergüenza de mí y de mis palabras, de él se avergonzará el Hijo del Hombre". Y luego el Señor también dice: "Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros". Fíjese, está diciendo el Señor Jesús que hay de aquel del que hablen bien de vosotros, que todos los hombres hablen bien de vosotros, porque quiere decir que a quien estamos queriendo agradar es al hombre y no a Dios. Entonces, una mala señal de que usted no está viviendo un buen cristianismo es cuando entonces usted no está incomodando a nadie y por tanto todos van a decir y hablar bien de usted, o sea, la gente que no conoce de Dios. Y el Señor ya lo había dicho, ay de vosotros, que la gente esté hablando bien. Y bueno, pues definitivamente va a haber un momento ahorita en la iglesia, en el cuerpo de Cristo están revueltos, ay, perdón, la cizaña y el trigo, pero va a haber un momento en que se va a tener que hacer como un tipo colador y es cuando vienen las pruebas para ver quién es realmente cristiano. Y miren, pues prácticamente con todo lo que les estaba diciendo el Señor Jesucristo de frente, tanto también a los fariseos, les estaba diciendo que que la gente que le quería seguir realmente tenía que pagar un precio para vivir en su reino. Y eso es parte de esta bienaventuranza 8, donde seríamos perseguidos. Por tanto, tenemos que decirle a la gente y hablarle, y más ahorita aprovechar este mes del amor y la amistad, de ese amor que solo Dios puede dar al mundo a través, que lo hizo, como dice Juan 3:16, a través de su Hijo Jesucristo que dio la vida por nosotros. Bueno, les quería decir también de la forma en que pues muchos
cristianos empezaron a ser perseguidos en esa época del tiempo del Imperio Romano, después de que el Señor ascendió y empezó a crecer el cristianismo y se expandió tanto que no solo eran judíos ya los primeros cristianos, sino también los gentiles. Y cuando se empezó a expandir y a hacerse ya un grupo fuerte el cristianismo, entonces empezaron a ser perseguidos por los emperadores romanos, porque el emperador era nombrado también Dios. Era nombrado también ese enviado de Dios como un Mesías. Y los cristianos, los primeros cristianos estaban diciendo que no iban a adorar a ningún emperador romano, sino al único que iban a adorar era al Señor Jesucristo, porque Él era el verdadero Mesías. Entonces, con estas palabras, imagínense, los primeros cristianos empezaron a ser torturados. Y una de esas torturas fue cuando en el circo romano se hacían estas exhibiciones como un tipo de entretenimiento para los ciudadanos romanos. ¿Y saben cuál era su entretenimiento? Llevar a personas, y estas personas eran las que decían que eran cristianas y que no se iban a echar para atrás de decir que querían seguir a Cristo Jesús. Entonces, ellos dieron su vida a través de esa persecución y eran comidos por los leones vivos, y ese era el espectáculo que se les daba al pueblo romano, imagínense nada más. También ya en la época, por ejemplo, ya cuando estaba el catolicismo romano, en la época de la Inquisición, de hecho se abrió un museo allá en la Ciudad de México sobre los instrumentos de tortura, cómo torturaban a los cristianos cuando no querían negar la fe por Cristo. Había un artefacto donde eran estirados de pies y cabezas, y esa tortura, si ellos no negaban a Cristo, les estiraban más los pies y las manos con unos aparatos hasta zafarles los brazos y las piernas hasta que morían. Otros fueron también metidos o vertidos en ollas de aceite hasta que morían. A otros les sacaban los ojos. Les estoy diciendo para que vean el tipo de persecución diabólica y malvada que se dio en esos tiempos y que se sigue dando. También a las personas que no querían negar a Cristo como su Señor y Salvador, también pues se les, como les decía, se les echaba agua helada por un tiempo muy prolongado hasta que morían. Y todo esto era, ¿por qué? Porque no reconocían a los emperadores romanos como el Mesías o como un Dios mismo, como ellos se autoproclamaban los emperadores romanos. Fue algo tremendo que se dio en esa época. Pero hoy mismo se siguen dando. Hoy mismo estamos viendo noticias de cómo están también quitándoles la vida a estos grupos, a muchos cristianos que no han querido negar su fe por Cristo, hoy en este año 2026. Así que hay mucho, mucho que aprender de la persecución de los cristianos, porque si lo vemos bien, nosotros que vivimos en países libres de libertad religiosa no estamos padeciendo nada. Así que cuando usted la quieran insultar de que, ay, sí, ahora eres muy santurrona, ay, sí, eres una aleluya, ay, pues no te vamos a invitar a nuestra fiesta porque delante de ti no podemos decir esto o el otro. Ay, ¿sabe qué? Ahí es cuando debe de sentirse bienaventurada, porque quiere decir que está dando testimonio de su fe. Y si no la quieren en sus grupos, qué mejor que no estén. O sea, no pasa nada, porque esta persecución que vivieron los primeros cristianos y que siguen viviendo muchos grupos cristianos por causa de la fe en Cristo hasta dar su vida, es algo tan fuerte que para mí es algo diabólico. Dios, el enemigo usa a estas personas de estos grupos para hacer ese tipo de muertes tan violentas y tan feas. Total que también les quiero comentar que la siguiente bienaventuranza tiene mucho que ver con esta octava, porque ahí también se proclama otro tipo de persecución, donde también la vamos a estudiar más adelante, y que muchos también líderes han sufrido este tipo de persecución, pero lo vamos a dejar para la próxima vez.
Bueno, vamos a seguir. Nosotros debemos de sentirnos realmente bienaventurados, cuando realmente, nosotros vamos a sentir ese tipo de persecución. Ahora, yo sé que a nadie le gusta ser, ¿verdad?, perseguida ni acosada. A veces yo muchas veces, tengo que luchar porque yo quiero a veces uno quiere ser aceptado en cierto grupo de amigos, en cierto grupo de la sociedad, y a veces uno no quiere decir que es cristiano, porque si lo decimos, entonces, pues vamos a ser relegados de esos grupos sociales. Y tal vez hay esa lucha con alguna de ustedes, pero yo lo que te puedo decir es que sí se puede mantenerse firme. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo solas, tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos da la fuerza y en el poder de Él podemos tener la convicción de decir, sí, sí, soy cristiana y como amo a Cristo, no voy a participar de cosas que a Dios no le agradan. Así que tenemos que estar dispuestas a confrontar tantas mentiras con la verdad de la palabra, así como los cristianos del primer siglo, que ellos dieron su vida sin titubear porque tenían su convicción tan fuerte y su creencia en lo que Cristo había venido a decirles en esos tiempos de cuando el Señor Jesucristo estuvo esos 3 años con ellos. Y pues pobre de la gente, ¿verdad? Sin Cristo. Y pobre realmente porque al no tener a Cristo en su corazón no nos pueden entender y se ponen a juzgarnos, a criticarnos. Pero nosotros tenemos, la verdad, la obligación de hablarles del Señor. Y bueno, pues ya lo decía también la palabra que la gente va a decir todo tipo de género de cosas en cuestión de nosotras. Y bueno, como vamos a ser enemigos del mundo, como vamos a ser enemigos de la gente que no quiera saber nada del Señor, nosotros tenemos que tener realmente bien sabido que así como padeció el Señor, también podemos nosotros padecer muchas persecuciones muy parecidas. Miren, les voy a comentar más o menos cómo fueron, quiénes fueron asesinados de los discípulos, quiénes se les quitó su vida. Andrés, Andrés fue uno de los que se les quitó su vida por predicar y a él lo crucificaron. Y dice que la tradición dice que fue amarrado con sogas en una cruz para que su muerte fuera más lenta. También se dice que Pedro, después de 9 meses en prisión, fue crucificado de cabeza, ¿verdad? La tradición dice que él pidió que fuera de cabeza porque no era digno de ser crucificado igual que su Señor Jesús. Pablo fue decapitado por el emperador Nerón. Santiago, Mateo, Matías, Bartolomé y Tomás también sufrieron el martirio. Menos Juan, como les decía, quien murió Juan ya de edad muy grande en la isla de Patmos. Y así muchos cristianos hasta el día de hoy han sufrido ese tipo de muerte y persecución. Y bueno, sería muy bueno también que ustedes pudieran leer un poquito de la historia del cristianismo, porque van a ver a muchos líderes que no callaron sus voces y que por hablar por la causa de Cristo es que ellos dieron su vida. Y hay muchos personajes que dieron su vida por causa de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, entonces vamos a terminar con esto. Si confrontamos al mundo, hay que pagar un precio. Apocalipsis 9 habla de un grupo de personas que están debajo del altar, que claman y que a ellas se les quitó la vida y que fueron martirizadas por causa de Cristo. Ya Apocalipsis habla de estas personas. Y bueno, ¿cuál va a ser la recompensa por vivir una vida así y pagar ese precio? Es heredar el reino de los cielos. Ya en la primera bienaventuranza yo expliqué cómo era heredar el reino de los cielos y qué era el reino de los cielos.
El Señor Jesucristo habló muchas veces de que Él venía, que ya se acercaba el reino porque Él venía. Y Él decía, se ha acercado el reino de los cielos, ¿verdad? Porque Él estaba ahí. Y aquí mismo en la tierra lo podemos vivir, pero hay un reino literal en los cielos, donde va a haber una nueva Jerusalén, donde el Señor Jesucristo dijo que Él se iba a preparar lugar para nosotros. Y hasta da las características en Apocalipsis de esa ciudad con calles de oro y que el Señor estaba preparando porque es donde vamos a vivir en esa ciudad nueva. Así que sí existe ese reino de los cielos y el Señor nos lo está prometiendo para aquellos o para aquellas que realmente estamos dispuestos a pasar esta persecución. Así que con esto terminamos esta bienaventuranza y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser mujeres que perseveremos en su palabra y que la actuemos, que podamos practicarla y sabiendo de antemano que es el Espíritu Santo quien nos da el poder y las fuerzas para no negar la fe por Cristo Jesús. También les quiero dar un aviso, ¿verdad? Que no había dado antes. Yo soy conferencista y estoy dando conferencias. Si alguien de ustedes, si vive en el Metroplex de Dallas, porque para hacer conferencias en persona o si quieren una conferencia virtual también, también el Señor me ha permitido dar conferencias del tema que ustedes quieran o si me quieren a mí dejar el tema libre, ahí estoy. Así que se pueden también contactar conmigo a través de la página que les dije de Facebook, de Podcasts Enlazadas, si quisieran que yo fuera como conferencista a algún evento de ustedes de mujeres. Y bueno, con esto me despido y doy gracias a Dios por haber permitido que tengamos otro tiempo más juntas estudiando la palabra de Dios y a punto de terminar esta serie de las bienaventuranzas. Así que nos vemos la próxima vez y no olvide estar enlazada a Cristo, enlazadas entre nosotras y nos vemos en otra ocasión. Dios les bendiga. El podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo. Por Carolina Ríos.